¿Cómo se determina si la muerte violenta de una mujer constituye femicidio? La única manera es probando que no lo fue. Para eso es fundamental partir de la presunción de que todo asesinato de una mujer o de una persona con identidad femenina, como en el reciente asesinato de la militante trans Diana Zacayán, es un femicidio. Si la investigación posterior no encuentra elementos para sostener esa hipótesis, podrá ser descartada, pero no antes. ¿Qué debe determinarse? Que la muerte no fue ocasionada por la condición de mujer o identidad femenina de la víctima. O sea, no toda muerte violenta de una mujer es femicidio, pero toda muerte violenta de una mujer puede serlo. Por eso, la investigación debe empezar por allí. Así lo determinan los protocolos con perspectiva de género que establecen los compromisos internacionales para combatir la violencia contra las mujeres que firmó el Estado argentino. Y es por los que vela la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEN, cuya titular, Mariela Boceta, está hoy en vivo en Argentina, para explicar en qué consisten estos protocolos y qué falta para que todas las fuerzas de seguridad que intervienen en una escena del crimen y en su posterior investigación, los cumplan. Bueno, ahí está presentada nuestra invitada. ¿De qué jugás? No, juego abajo. Jugás abajo, defensora. Abajo, fútbol 5. Sí. Fútbol 5, bueno. Pero la trajimos no para hablar de fútbol, sino para hablar de cómo se investigan los casos de femicidio desde esta Fiscalía Especializada que depende de la Procuración General. Están aplicando un protocolo que fue elaborado desde el Ministerio de Defensa en la época de Nilda Garré para las fuerzas de seguridad. ¿Se tienen que investigar distintos los casos de muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres? Sí, está muy bien el informe, cuentan perfectamente cómo es. Les cuento lo que existe en materia de protocolos respecto a la investigación de homicidios de mujeres. Para nosotros en Argentina lo único que tenemos es un protocolo del Ministerio de Seguridad que es aplicable solo a las fuerzas. Es lo que tienen que hacer reglas de intervención de la fuerza de seguridad en la escena del hecho, pasos de acción de la fuerza de seguridad. Muchas de las pautas que hay ahí son generales para cualquier homicidio. Yo dije defensa, ¿no? Ministerio de Defensa. Sí, es de seguridad. Perdón. Son pautas de higiene, de asepsia que se aplican para cualquier femicidio, pero hay ciertas indicaciones que vinculan, o que esto que se decía ahí, la indicación central, que también está en los demás protocolos internacionales, es que se tiene que presumir desde el inicio de una investigación, ya incluso arribada a la escena del hecho, que se trata de un femicidio. Luego se descarta como hipótesis, pero la hipótesis central de punto de partida tiene que ser esa. Este protocolo es el interno nuestro para la Fuerza de Seguridad. Nosotros como Ministerio Público aún no desarrollamos, para esa es una de las cuestiones que tenemos como objetivo, como Unidad Fiscal Especializada, que es la UFEM, que se acaba de crear hace muy poquitos meses, en junio se creó. Y lo otro, hay una serie de protocolos internacionales. Se creó después de la marcha del Ni Una Menos. Se creó después de la marcha de Una Menos. Una de las repercusiones que tuvo es, sí, bueno, dar un área especializada para poder, por lo menos que no queden impunes. Uno dice, bueno, hay que llegar antes, ¿no?, de que se ejecute un femicidio, porque la idea es prevenirlo, ¿no?, que no sigan habiendo mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Pero bueno, si esta situación, que es la expresión extrema de la violencia machista, sucede, que no queden impunes. Sí, absolutamente. Bueno, en el Ministerio Público había, cuando la procuradora actual, doctora Gil Carbó, llega a la función, crea lo que se llamó en ese momento el Programa de Políticas de Género. Fue la primera estructura especializada que había dentro del Ministerio Público, con el objetivo de incorporar perspectiva de género a todo el funcionamiento del organismo. Luego el devenir de las cosas empujó a la necesidad de crear una estructura fiscal especializada, como es la UFEM, con un funcionamiento similar al resto de las procuradurías especializadas, que la idea es esto que vos decís, poder llegar antes, poder generar una política criminal centralizada, mirar el fenómeno en su generalidad, tener datos estadísticos que todavía con los que no contamos, tener pautas de actuación generales, extender la perspectiva de género al resto de todo el Ministerio Público, para que todos los fiscales y los jueces y el sistema de justicia pueda empezar a procesar también los casos con una mirada diferente. Ahora, esa mirada diferente, yo pensaba en el caso de Nora Dalmazo, ¿no? Ahora en noviembre se cumplen 9 años de su asesinato. Uno presume que fue un asesinato por su condición de mujer, pero de hecho ha quedado impune. No hay detenidos, no hay imputados, o en todo caso no se sabe tampoco qué pasó. Melina Romero, hace un año hubo detenidos, hubo una investigación con mucha repercusión en los medios. Esta adolescente de 17 años que se había ido de un boliche cuando cumplía años
con gente conocida aparentemente, jóvenes, algunos más grandes, adultos, y tampoco se sabe qué pasó. Ahora, en esos casos, ¿hay impericia de parte de, en esos primeros momentos de la investigación? ¿Tiene que ver la falta de conocimiento de las fuerzas de seguridad que intervienen, los fiscales que llevan adelante la investigación? ¿Hay prejuicios que juegan en contra de la investigación de los femicidios? ¿Cuáles son los factores que se entrecruzan para que dos casos muy distintos, ¿no? en dos momentos muy distintos de la Argentina también, estén impunes? Bueno, no, hay que ver cada caso, ¿no? No es imposible decir cuál es el origen de la ineficiencia o de la impunidad en cada caso, porque en algunos puede estar atravesada por una mal modo de investigar, o por un mal modo de juzgar, o por prejuicios, o por, en muchos casos, bueno, vos lo conocerás perfectamente, te debe llegar permanentemente, pero en casos de violencia de género se tiende a minimizar, o a descreer la palabra de las víctimas, o a revictimizarlas. Entonces hay quizás en algunos situaciones, una tendencia expulsiva del sistema de justicia respecto de las víctimas que acuden, y hay otro tanto de casos que tienen que ver con crímenes perfectos, atravesados por otros fenómenos, ¿no? Ustedes están asesorando, acompañando la investigación judicial por el femicidio o travesticidio de Diana Zacayán, ¿no? Sí. Esta activista por los derechos del colectivo trans, que fue asesinada hace muy pocos días, ¿no? ¿Qué han podido determinar? ¿Qué ha avanzado? ¿Cómo ha avanzado la investigación? ¿Se han tomado estos recaudos? ¿Se ha aplicado ese protocolo? ¿Sirve el protocolo para un caso de un travesticidio? Bueno, buenísima la pregunta. Lo bueno del caso, si algo que se puede rescatar como bueno de una situación tan trágica, es que desde el inicio del expediente yo me enteré a través de una persona del Ministerio de Seguridad que a la vez está vinculada con un montón de organizaciones, así que desde el primer minuto pude llamar al fiscal, me pude comunicar, él fue muy receptivo, estamos trabajando en conjunto, inmediatamente me convocó para trabajar en equipo, así que estuve los primeros 3 días instalada ahí en la Fiscalía con parte del equipo de la UFEM, le pedí que aplicara el protocolo en la escena del hecho porque él estuvo en la escena del hecho, desde el inicio se abordó con esta mirada, con esta perspectiva, y ahora tenemos un desafío adicional que es aplicarle la particularidad del mundo de la diversidad o del mundo de las personas trans. Todavía tenemos deudas, un poco lo que te decía antes de venir al aire, tenemos deudas en materia de persecución de los crímenes contra mujeres, claro. de los altos índices de impunidad que tenemos con los homicidios de mujeres, del alto riesgo al que estamos expuestas las mujeres. Imagínate todavía el mundo de las personas trans, que hay, recién me decía uno de las personas de la CHA, en un inframundo viven, claro. ¿no? No, recién ahora, hace muy poquitos años, han tenido acceso a la ampliación de sus derechos, ¿no? La Ley de Identidad de Género es del año 2012, recién ahí han podido empezar a tramitar sus documentos de acuerdo a su identidad de género sin recurrir a la justicia, lo que ha significado un avance enorme, y también la garantía del derecho a la salud, ¿no? Que han sido tantas veces y durante tanto tiempo expulsadas del sistema de salud, de la educación y todo eso, como ha repercutido, que tienen una expectativa de vida en promedio que ronda los 30 y pico de años, 30 y poco sí. años, ¿no? Sí. Sí. Ahora, entonces, ¿qué características, si pudieras resumir, porque decís, bueno, se aplica el protocolo, se aplicó en el caso del femicidio, travesticidio de Diana Zacayán, ¿qué cosas se aplican que son distintas a otro tipo de asesinato? Bueno, esto es lo que te empezaba a contar al principio. Los protocolos tienen el protocolo quizás más rico en cuanto a indicaciones o pautas de intervención, es el protocolo de la ONU, que no es obviamente obligatorio, pero sí está dentro de... Ha elaborado la ONU. Claro, la ONU es, digamos, el de la ONU es más normativo, es más conceptual, tiene toda una parte inicial que introduce hacia cómo hay que conceptualizar, cómo los operadores y las operadoras de justicia tienen que trabajar los casos, tener la mirada sobre estos casos, y después avanza más es menos práctico, digamos, pero sí parte de la necesidad imperiosa de una transformación cultural, no solo de la sociedad, sino en la administración de justicia, de cómo se abordan los casos con esta mirada, primero que identifica núcleos sistemáticos donde ocurren tipos de modalidades de femicidios. Claro. Esto es para femicidios, ¿no? En general, los dos grandes grupos son los homicidios íntimos, los femicidios íntimos, y los femicidios por razones sexuales. Claro, los íntimos tiene que ver cuando lo ejecuta una pareja o expareja, ¿no? Sí, o intrafamiliar también. Ahí a veces hay homicidios de niños o niñas, pero que también están atravesadas por la cuestión de género, porque son en venganza a la madre, bueno, son
también está atravesada la cuestión de género ahí, y los femicidios sexuales, incluso cuando no se manifiesta un abuso sexual o concreto, físico en el cuerpo, cuando no hay rastros de violación, etcétera, sí puede haber un componente sexual, como claro. no está el odio de género como ocurre en los homicidios íntimos, donde la mujer es asesinada porque se corre del estereotipo, porque se corre del esperado, porque por celos, por ser apoderamiento, considerada parte de la propiedad del objeto, ¿no? de su macho. Los otros femicidios hay una cuestión también que es lo mismo, digamos, es la misma lógica, pero hay ahí una cuestión quizás de goce sexual a partir de dar muerte a una mujer. Eso son lo que cuento un poco. Bueno, muchas gracias por este panorama, por traernos esta información. Interesante que se haya creado esta Fiscalía Especializada después del Ni Una Menos, ¿no? Porque eso marca, bueno, que las movilizaciones han tenido como esta consecuencias, ¿no? En el reclamo que hubo, en la interpelación a las autoridades, en que, bueno, ni una menos, y ese es el planteo. En este caso, cuando ocurre un femicidio, cómo investigarlo para que no queden impunes. Ahí estaban las claves, nos decía nuestra invitada, que además es muy buena defensora en fútbol 5. Seguimos ahora con Goico y con Mavi.